para sentirme chula, como dicen los mexicanos, ¿no? No sé si de mucho con el maquillaje, pero no me importa, porque la moda a veces no da mucho sentido, así que no me juzguen. He visto personas que se visten peor. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse. El video de hoy vamos a probar una nueva paleta que les prometí que iba a ser un video. La paleta no es completamente nueva porque ya la he usado varias veces anteriormente, solo que no he logrado hacer un video hasta ahora. Esta es la paleta que vamos a estar probando hoy. Es de la colección de Perfect Diary, de las mismas paletas que he hecho videos anteriormente, pero este es de un conejito muy lindo, Solo miren el diseño que le han puesto en el paquete, es muy detallado y bonito. Ellos tienen una colección por cada animal. En el video anterior que yo hice era un perrito. Acá atrás tiene toda la información pero en chino. Se los voy a abrir para que puedan ver los colores que tiene adentro. Muy pasteles, así como pueden ver. No son tan vibrantes, son muy suaves. Si quieren saber más información sobre la marca o los productos, pueden ir a su página web. Lo pondré en la cajita de descripción, así ustedes pueden buscar a ver si ellos transportan los productos a sus países. Moon Rabbit, Bubble, Iris, Andromeda, Horsehead, Swan, Butterfly, Rosette, Veil, Cat's Eye, Moon. Hoy no solo vamos a hacer mi maquillaje, también voy a escoger mi atuendo para sentirme extra y no sé, no tengo nada que hacer, entonces, ¿por qué no? Para sentirme como que voy a ir a algún lugar especial, o sea, la sala. De todas maneras, empecemos con este video. Bueno, ya hice mi base, usé este Maybelline Baby Skin Port Eraser primero, que este es para como el primer paso, ¿no? Después usé este de BYS. Estos no necesitan mucho lápiz, la verdad, porque sí tengo bastante pelo y es negro, pero tengo como unos espacios, ¿no? Me gusta este de Nichido que es como cafecito, no es tan negro, porque no necesito mucho. Y la verdad, mis cejas no son parejas tampoco. Y ahora mi parte favorita, que es la sombra. Voy a empezar con el color Butterfly aquí, moradito. No sé si se ve en cámara, pero yo lo estoy viendo aquí en la vida real. Es muy pálido el color. La verdad sí se nota la vida real. No sé si se ve en la pantalla, pero yo sí lo puedo ver aquí en mi espejo. Quizás es por la luz. No sé por qué la cámara no lo capta el color, pero ojalá se pueda ver. Necesito una cámara digital, pues, porque yo estoy grabando con mi teléfono solamente. Ahora me pondré este de color, se llama Orion. Ahora voy con el color rosa, se llama Rosette. Esta sombra rosita tiene como una consistencia muy diferente a las demás sombras, es más cremosa. Ahora iré abajo de mi línea
con esa misma sombra rosa. Ahora usaré este color azul, se llama Moon Rabbit, en español sería conejo luna. Lo pondré aquí adentro de mi ojo, pero abajito. Y miren qué bonito detalle en la sombra. Tiene dos orejitas de conejo. Muy lindo detalle. Ahora usaré este lápiz de BYS. Lo pondré, creo que solo aquí adentro. Acabo de hacer el delineador abajo de mis ojos. Es muy vibrante el color azul que usé, más vibrante que la sombra. Entonces como que quiero ponerle, quizás pongo más delineador acá abajo, ¿no? Sí, creo que sería buena idea, más delineador. Ahora voy a ponerme el rímel, usar el Maybelline Hyper Curl. Me olvidó, este es el Superstay Matte Ink de Maybelline también. No está patrocinado, pero me gustaría, porque sí me gusta mucho de los productos de Maybelline. Este huele muy rico, huele como a vanilla, como a un pastelito de vanilla, bien rico. Este es el color número 65, Setup 3. Usaré este color para mis cachetes. Así se ve el maquillaje. Sigamos con el atuendo. Yo ya tengo en mente unas piezas. Tenemos esta pieza aquí, que es como un camisón. Actualmente esta pieza es de mi mamá. Solo la agarré porque ella dice que ya no la va a usar. Entonces yo le dije que la quiero usar, me la quiero poner. Y también tengo este corset como rosado vibrante y tiene unos detalles aquí. No sé si dé mucho con el maquillaje, pero no me importa, porque la moda a veces no da mucho sentido, así que no me juzguen. He visto personas que se visten peor, así que no sé qué decir. Bueno chicos, estoy tratando de enseñarles aquí afuera en la luz el maquillaje, así se ve. No sé si lo capta bien la cámara del teléfono porque no puedo ver la pantalla mucho por la reflexión del sol, pero así se ve el maquillaje en la luz natural. Ojalá se vea, Tratemos aquí en el otro lado de la casa. Creo que se ve un poquito, ¿no? El moradito
y el azul. Ya llegué a mi cita, estoy en mi restaurante privado, no hay nadie. Como pueden ver, soy la única en la mesa. Acá tengo mi hot dog y mi cafecito que me preparó mi mami. Y eso va a ser todo por hoy. Escriban abajo en la cajita de comentario cuál fue su paleta favorita. Si fue esta del conejito, el venado o el gatito. Tienen también de cocodrilo, koala, tienen muchas. Así que si quieren ver más de esos videos, por favor suscríbanse, compartan mis videos. Si no han visto mis videos anteriores, vayan a verlo aquí o aquí. Y muchas gracias por todo el apoyo y que tengan un bonito día. Adiós.